Muy buenas noches a todos y a todas. Les damos la bienvenida a nuestro segundo ciclo de programa que se llama Derechos para la Memoria y el Futuro. Estamos aquí desde la sede de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, que lleva el nombre Casa de la Memoria Sola Sierra, en recuerdo de quien dirigiera durante largos años en época de dictadura nuestra organización. En estos momentos vivimos tiempos que nos preocupan, que nos duelen, que nos agreden, porque el tema de los derechos humanos y específicamente el tema de las personas detenidas desaparecidas ha sido usado, vilipendiado, violentado dentro de lo que ha sido la disputa de estas elecciones. Y hemos visto a la derecha y a la ultraderecha muy especialmente poniendo en duda, señalando que no es verdad y además atentando contra los escasos esfuerzos que ha hecho el gobierno para poder avanzar en la identificación y en la búsqueda de nuestros familiares detenidos desaparecidos. En un contexto álgido en cual las derechas en el mundo se están tomando con fuerza un protagonismo, creemos como organización que es fundamental, una vez más, sacar nuestra voz. Una voz de organización, de resistencia, pero fundamentalmente una voz que se para desde la ética de lo que significa colocar al centro a los seres humanos. Los derechos humanos son fundamentales para la construcción del futuro. La memoria es clave para poder mirar nuestra historia y poder continuar hacia adelante. Y en este ciclo de programas vamos a iniciar hoy día con tres grandes invitados. Grandes porque les conocemos, les respetamos, les queremos y porque además una de ellas es nuestra presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, nuestra compañera Gaby Rivera Sánchez. Bienvenida, Gaby, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, principalmente hoy día agradecer este compromiso que tenemos y agradecer también a nuestros invitados que tenemos hoy día, Francisco Vidal, bienvenido a nuestra casa, Karen Palma, también bienvenida a nuestra casa, y estar en estos momentos en que lo que decía Gloria es tan cierto, manipular y decir cosas tan feas como lo ha hecho la derecha y la ultraderecha hoy día, de que nuestros familiares están en algún lugar que no los queremos encontrar. Eso es doloroso, eso no le hace bien a un pueblo, porque no debemos olvidar que los detenidos desaparecidos eran y siguen siendo militantes también, pero además miembros y partícipe de este pueblo de Chile completo. Así que muchas gracias por estar aquí y veamos cuál va a ser nuestro contenido para seguir conversando y cómo vamos analizando lo que significa la desaparición forzada y los momentos que estamos viviendo en este país que son muy duros. Momentos duros y tenemos dos invitados, los cuales cada uno en sus ámbitos ha sido capaz de generar contenidos, discusión. Vamos a presentar a Karen Palma. Karen Palma es dirigente de la FENATS, dirigente de la salud, de formación profesional, es técnica en salud, pero es trabajadora social. Y desde hace ya varios años ha liderado con mucha convicción, fuerza y un trabajo enorme que ha sido reconocido la vicepresidencia de la Mujer y Equidad de Género de la Central Unitaria de Trabajadores. Bienvenida, Karen. Muchas gracias, Gloria, y muchas gracias por también estar en esta casa, que creo que desde el punto de vista simbólico también recoge esto de resistencia, de lucha, de memoria, y también por la invitación, porque a veces las voces de los dirigentes y dirigentes sindicales pasan a ser al segundo plano, no tenemos quizá la visibilidad que debiéramos tener, sobre todo en momentos tan álgidos en nuestro país, en que necesitamos llegar a los trabajadores y trabajadoras, y a veces los medios de comunicación nos juegan un rol muy a favor de la labor que nos toca, que es defender los derechos laborales, pero también avanzar en las transformaciones de nuestro país. Muchísimas gracias. Y nuestro segundo invitado, el varón, el bendito entre todas las mujeres, ha logrado ocupar espacios que son importantes en términos comunicacionales, dado sus altas responsabilidades, pero además porque tiene una característica de ser muy pedagógico, muy entretenido, porque su formación inicial es profesor de Historia y Geografía. En la Universidad de Chile. Exacto, Universidad de Chile también acá. Pedagógico de acá.
ha sido ministro en varias oportunidades, ministro vocero, ministro de Defensa, ministro secretario general de Gobierno, ha sido presidente del Directorio de Televisión Nacional, entre tantas otras actividades. Y fundamentalmente, Lo más importante, ¿cuál? yo soy profesor. Yo lo dije al principio, dije, ¿Tú ahí sabes que he hecho clases hace 46 años? Que los 8 años que estuve en la moneda me las arreglé para hacer posgrado. Porque pregrado es imposible. Porque es lo que más me gusta. lo habíamos dicho al principio, así que lo habíamos dicho al principio, porque sabemos que ahí tiene una pasión. Vamos a ir en este primer análisis. Hace poco tiempo, ¿no?, ha ocurrido las elecciones presidenciales y las elecciones de diputados y senadores. En ese contexto, ¿cómo ven ustedes la situación de los derechos humanos, el negacionismo que se ha pretendido instalar fundamentalmente desde la ultraderecha y que ha ido permeando de una u otra forma distintas capas de la sociedad? Partamos contigo, Francisco. Yo creo que a nivel global y en Chile se vive una regresión autoritaria, una reivindicación del negacionismo. Es evidente. A mí me gustan los ejemplos. ¿Cuándo alguno de ustedes hubiera pensado que en un acto público, en un acto final de campaña, no solo en Santiago, casi en todo Chile, la candidatura de Kaiser cantara el himno nacional? ¿Lo hubieran pensado hace 5, 10, 15, 20 años atrás? No, también. Hubieran pensado, aunque después se arrepintió, no lo dijo, de que una líder importante, Evelyn Matei, dijera que los muertos del 73 y 74 eran inevitables. Los muertos del 73 y 74 suman más o menos 1850 de los 3.500. O que las candidaturas de extrema derecha digan que le creen a Krasnov y que el más puntudo de ellos, Kaiser, llegó a decir que se terminaba el ciclo 73-90. La única forma de terminarlo era indultar a los 141 de Punta Peuco y a los 201 de Colina 1. O sea, es una regresión. Nuestra crítica es que no hemos mantenido el tema en su dimensión ética, más allá de la dimensión política. Y yo creo que eso es lo que nos falta, particularmente en esta circunstancia, donde lo que tenemos al frente es un candidato de pensamiento muy conservador en lo cultural, pero además un candidato que no esconde su adhesión a la dictadura militar que él llama régimen militar. En ese sentido, Karen, desde el punto de vista de los trabajadores y trabajadoras, que nos sorprendió una votación alta, digamos, también que refleja una preocupación respecto de lo que significan los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Pensemos en un candidato como Parisi, por ejemplo, que claramente ha atentado contra las mujeres. Pensemos en los candidatos de extrema derecha y especialmente de CAS. ¿Cómo lo ves tú respecto de esos derechos de trabajadores y trabajadoras y esa relación que hay con la memoria y con los derechos humanos? Sí, claro. Yo creo que nosotros y nosotras siempre hemos estado en un debate, y también desde el mundo sindical y político, en torno al modelo económico. Y hemos dicho, necesitamos un nuevo modelo económico. Tenemos ahí un debate muy intenso. Pero creo que nos hemos preocupado poco de lo que significó este modelo en términos culturales. Y hoy día, cuando decimos a veces el individualismo tiene una expresión. El que hoy día la gran masa de dirigentes inclusive, pero también de trabajadores y trabajadoras, no tengan una formación política, estoy hablando desde el punto de vista de saber y entender su rol en la sociedad y también lo que significa más Estado, menos Estado, etcétera, nos genera lo que vimos hace pocos días, que tiene que ver con estos resultados, de discursos fáciles, de cosas que a veces son inviables, de pérdida del sentido común, porque uno dice, ¿cómo hoy día un trabajador, una trabajadora que a veces le cuesta llegar a fin de mes, termina apoyando candidaturas que van a empeorar sus condiciones laborales? Y van a terminar con derechos y con el Estado, que cumple un rol fundamental a la hora de tener políticas sociales que permitan a esas personas de sectores más populares, a todos los que trabajamos día a día, poder tener mejores condiciones de vida. Entonces, creo que eso es un punto fundamental, cómo nosotros vamos retomando la cultura, y ahí el tema de derechos humanos es fundamental, o sea, es principal. Hoy día empezar a retomar esta raíz histórica, y comparto totalmente lo que decía desde el punto de vista ético, de decir qué significa una dictadura, qué significa un genocidio, porque todos esos términos se empezaron a relativizar.
O sea, hoy día es relativo, como que bueno, no importa si, así como casi, no importa si muere un poco de gente, pero tenemos orden y seguridad. Creo que eso tenemos que salir a combatirlo fuertemente. Y eso parte también por una política pública que fortalezca el tema de este relato histórico y quizás también por un relato histórico que creo que ha estado un poco más ausente, que tiene que ver con el relato del mundo popular. ¿Qué pasó en dictadura con los trabajadores y trabajadoras más postergados? No fue solo el tema de la masacre que se vivió, sino que también las condiciones de vida. Si no nos olvidemos de los niveles de pobreza que había en nuestro país. Y también de qué significó eso para el mundo del trabajo, el no tener organización sindical, el que cualquiera podía atropellar cualquier derecho. Eso creo que hay que traerlo más a la memoria y también con una voz desde sus principales actores y actrices. Nos faltan relatos populares y eso creo que es también parte de lo que vivimos hoy día como consecuencia. Respecto de eso, el tema que ha estado muy en boga, dolorosamente más lo vemos, porque no aparecen temas como derechos humanos, un relato cultural fuerte, pero aparece el tema de la seguridad. Esta idea de sacrificar libertades personales, Es así. ¿cómo lo ves? ¿Y cómo lo proyectas en esta discusión que se va a producir? La evidencia. O sea, mira, una de las encuestas más formales, si tú quieres, que es cara a cara, no el teléfono, es la del Centro de Estudio Público. Y ahí hay una respuesta que es la más preocupante de todo, pero que corrobora la historia. Hay un 45% que respondieron a esa encuesta, hecha en todo Chile, y cara a cara, que dijeron que estaban, hablo con ella, dispuestos a sacrificar todas mis libertades públicas y privadas por la seguridad. Eso parece como académico. Déjame contarles cosas que yo aguanto los trabajos en la calle. Me ha pasado en que la gente del mundo popular, ¿cachai? No te voy a decir. Es tal la sensación objetiva y subjetiva de inseguridad que si un candidato les dice, como se lo dijo Kaiser, estado de sitio, ley marcial, trabajo forzado, pena de muerte y toque de queda, entonces nuestro problema, y ha sido nuestro problema, es que para enfrentar eso, sin desconocer la historia, sin desconocer el origen sociológico de la desigualdad, porque hasta ahora yo no conozco ningún puntonazo hecho por los alumnos del terrorismo. Entonces, esa ha sido la dificultad. Yo siempre le digo a mis alumnos, fíjense, ¿por qué existe? En Chile y en el mundo, pero hablemos de Chile, siglo XX. 1903, Valparaíso. 1905, Santiago. 1906, Plaza Colón de Antofagasta. 1906, la más conocida, la Escuela Santa María de Iquique. 1919, Puerto Natales. 1921, La Coruña. 1925, otra oficina, San Gregorio. 1931, Vallenar. 1934, Ranquín. 1946, Plaza Bunde. 1949, la Revolución de la Chaucha. 1957, la Batalla de Santiago. 1962, paro en la Curta. 1966, 8 mineros muertos en El Salvador, a balazo. 1967, paro de la Curta. 1969, 11 muertos, incluyendo una guagua, Pampa y Ligüen. Más los 3.200, más 38.000 torturados, más 160.000 exonerados y 250.000 exiliados. Y en eso, Yo quiero decir también, y recojo la palabra que tú decías, Francisco, el negacionismo. Esto es negar. Y a nosotros, y hablo desde la agrupación de los detenidos desaparecidos, de los familiares de detenidos desaparecidos, siempre se negó desde el primer momento en que fueron hechos desaparecer nuestros familiares, porque desde el 11 de septiembre de 1973, el Estado el que hizo desaparecer a nuestros familiares. Los primeros meses, los primeros días después del 11 de septiembre, comienza la persecución política a cada uno de ellos. Y comienza tomándolos, torturándolos y los hacen desaparecer. Hasta el día de hoy. Y llevamos 52 años de búsqueda.
52 años de búsqueda, y que es algo que hemos estado diciendo, y lo sigo diciendo, y así lo pienso, en que buscaremos hasta encontrarlo. A veces una frase muy, la gente dice, como Karen decía recién, como que nos olvidamos que esto es una realidad, que nos pueden envolver con palabras bonitas o con miserables palabras de decir que era necesario. No, nunca ha sido y nunca debe ser necesario el asesinato, la tortura y la desaparición de personas y yo tengo derecho a pensar distinto. Y eso es lo que hicieron nuestros familiares. Y eso es lo que seguimos haciendo. Tenemos el derecho a pensar distinto, a actuar distinto, pero con un sentido de lo que queremos, que es el bien para nuestro pueblo. Entonces, cuando hablamos de ese negacionismo, que tú bien lo relatas, en todos los años y en todos los procesos que ha vivido nuestra patria, ha sido de sacrificio, de compromiso, pero de que le falta la chaucha y que le faltó la chaucha a cada uno de nuestros familiares y a nuestro pueblo, porque hablo del pueblo, ha sido toda la vida. No es hoy día. No es hoy día que un Kaiser o Matei o el Kast nos vuelven a decir que el terror, que el miedo, que casi ridículo, y así lo digo, esto de poner un vidrio, un no sé qué, sí, para protección. ¿De qué habla? Cuando la gente habla y anda por la calle, como todos y cada cual. Si él tiene miedo, será porque él algo ha hecho. Hay un tema además que a mí me irrita mucho, que la derecha nos señala a la izquierda y a la centroizquierda como los violentos, que amparamos la violencia, el extrañismo. El gobierno más violento en la historia de Chile, por los números ya dicho, fue la dictadura con el apoyo civil. Y en ese sentido... Me acuerdo de algo, a propósito de la negación. El Mercurio, la segunda, la tercera, yo me acuerdo, presuntos detenidos desaparecidos. Siempre colocaron presuntos. Éramos los presuntos detenidos desaparecidos. Claro. En ese sentido... Hasta Lonquén. Hasta Lonquén, claro, que es el primer momento en que las agrupaciones se enfrentan a una realidad. Sí. Pero después de Lonquén, los desaparecidos metían en Curco, dicho por el presidente de la Corte Suprema. Israel Borges. Israel Borges. Ahora, en el sentido de lo que nos señalaba Pancho, que hacía este relato de todas estas masacres que se ocurrieron, fundamentalmente estuvieron contra los trabajadores y las trabajadoras. ¿Qué reflexión han hecho ustedes a propósito de este individualismo que tú señalas? Porque finalmente esos trabajadores y trabajadoras que eran asesinados, masacrados, violentados, era porque estaban demandando derechos. ¿Cómo ves en este escenario hoy día cuáles debieran ser los derechos que están más en riesgo y fundamentalmente cuál es la actitud de ustedes como Central Unitaria de Trabajadores de colocar estas alertas? Sí, bueno, a propósito de las elecciones, yo creo que desde la central hemos venido construyendo un relato que compartimos con algunos y algunas, y también se lo escuché, respecto a qué era lo que hoy día movía a la gente. Y tenía que ver con dos cosas que nosotros tienen que ver con contenidos, principalmente contenidos muy simples, como el llegar a fin de mes. O el tener comida, el poder no tener esta carga emocional, porque yo siempre lo digo a una cosa que no vemos mucho y es que tiene que ver con la salud mental. Sí, el modelo económico hoy día no está golpeando solo el bolsillo, está golpeando la salud mental de las personas, de cómo llego a fin de mes, de cómo pago las deudas, de cómo crío a mis hijos, hijas, cómo me atiendo en salud, etc. Y esa parte creo que se ha ido complejizando. Y lo segundo también con, yo diría, el lenguaje. Si uno ve, ¿y por qué digo esto a propósito de tu pregunta? Porque el mundo del trabajo se toma la agenda. El problema es cómo nosotros comunicamos efectivamente que esas demandas están desde el mundo sindical, tienen una historia del mundo sindical, porque parece que a veces hay temas que aparecían debajo de la alfombra o fueran recién construidos cuando las organizaciones hemos venido levantando esta voz. Y con un lenguaje, y creo que el lenguaje a veces nos aleja de la gente, este tecnicismo que se busca, y ahí uno podría decir, y es que empezamos a ver fenómenos como París, que
empieza a instalarse en los sectores populares medios, a hablar de situaciones muy concretas, con un lenguaje muy simple y muy culturalmente establecido, nos guste o no nos guste. O sea, a veces vemos que lo que dice es descabellar, pero en los sectores culturalmente hay cosas que sí se dan de ese tipo. Me refiero a su comentario respecto a esto de enchular a la vieja y otros. Es un lenguaje que ha penetrado en sectores y que tenemos que mirar. Y dicho eso, hoy día creo que el desafío tiene que ver con hablarle a ese mundo, pero también hablarle con transparencia y yo diría también con cosas bien concretas. Voy a hacer solo un comentario. El rol del Estado. ¿Qué Estado? ¿Qué funcionarios públicos? Creo que ahí hay un debate que hay que hacer, porque hoy día la gente empieza a moverse y no, vamos a construir más Estado. Entonces, ¿qué es lo que ve? Que el Estado no le está resolviendo su tema de salud, que hay maltrato muchas veces, que efectivamente ve que llega gente adinerada, que tiene salarios por sobre cualquiera. Y eso, ¿Te fijaste, Carmen, que uno de los discursos que más prendió de Parisi, que apela al sentido común? Sí. Puso el ejemplo de un alcalde, o sea, los alcaldes, 8 millones mensuales. Para la calle que, ojo, ciudadanos, el promedio de sueldo en Chile hace 2 meses, el INE, 890 lucas. Sí, No es importante. La mediana, o sea, donde está la mitad, son 611 lucas. O sea, hay 10 millones de trabajadores de todas las categorías. 5 millones hoy ganan menos de 611 lucas. Así es. Entonces, cuando le pesa a alguien que le diga que el alcalde gana 8. Pero claro. Y si Entonces, le decimos que otro gana 30 o 25. Y la versión popular al sector público no está solo con el maltrato en la ventanilla, sino que porque está asociado, y son públicos, muchas remuneraciones que escapan a toda... Yo esta pelea la he perdido siempre. Siempre. Porque mis amigos neoliberales me dicen, no, porque si tú le pones un sueldo como del Banco de Chile, no va a venir. Bueno, que no venga, pues. ¿Cómo no? Tú sabes que algo que no sabe nadie, ciudadano. El 11 de marzo, sea quien sea, hay una nueva escala en el aparato público de los funcionarios de confianza política. Nadie va a ganar más que el presidente de la República. Partamos por ahí, pues. Yo creo que Sí, pero claro. hace rato que debería haberse hecho. Entonces, bueno, para terminar la idea decía que eso es lo que nosotros tenemos que ir a mostrar en este corto tiempo que queda de segunda vuelta, pensando en que yo diría que no es solo el discurso desde el miedo, sino que tenemos que mirar lo que concretamente ofrecen los candidatos y en particular hoy día Yacás, derechamente respecto a nuestros derechos. A mí el tema de las mujeres hoy día significaría un tremendo retroceso, con todo lo que ha significado de este rol que le da a propósito de volver a su función privada, a los derechos sexuales reproductivos, a los niños. En el mundo del trabajo, ¿para qué vamos a decir? O sea, hablar de lo que para nosotros y nosotras significaba un avance histórico, que es negociación ramal, sería impensable. O sea, volver a recuperar nuestros derechos del mundo del trabajo y hoy día, bueno, como ha sido estos avances, estamos pensando en 40 horas, que nos costó mucho que hoy día, por ejemplo, se dictaminara que no entraba la hora de colación. O sea, vamos a ver también un empresariado, que es la derecha económica, que puede hacer un festín con los trabajadores y trabajadoras. A propósito del festín, Pancho, se escucha mucho de la batalla cultural. Déjame decirte algo que ojalá se tome la segunda vuelta. Miren lo que voy a decir. Cuando Lula ganó la primera vez, me tocó verlo, casualidad, CNN, la banda, y dice lo siguiente: mi programa de gobierno es que los brasileños coman 3 veces al día. ¿Alguien no entendió eso? Y yo creo que por eso lo pesqué, porque creo que Janet lo ha hecho algunas veces, pero creo que tenemos que apuntar para recuperar el voto popular que se nos fue con la ultraderecha a 2 temas en paralelo. Que la comadre de la población llegue a fin de mes con su salario y no comprando el kilo de papas con una tarjeta. Eso es el salario vital de 7.50. Pero ojo, que cuando compre el kilo de papa con sus monedas y no con una tarjeta, no le roben el kilo de papa cuando vuelve a la casa. 2 temas que están cruzados, pero hay algo ahí que es importante. A propósito de lo que decías del presidente Lula, la cesta del pueblo, que le llamaba él, y generó una serie de supermercados, y 50 millones de brasileños que recibían mes a mes la bolsa de alimentos. La bolsa de alimentos que era pues.
Ahora, en ese sentido se habla mucho de la batalla cultural, esta disputa de la batalla cultural, que tiene que ver con la construcción de ciertos relatos que están asociados a qué esperamos como ciudadanos y ciudadanas. Desde nuestro punto de vista, el tema de la memoria es tremendamente relevante para poder colocar un freno ético. Y creo que ahí el trabajo que ha hecho la agrupación históricamente ha sido pararse en cada circunstancia y decir no. Frente a eso, y ahí quiero la reflexión a propósito del relato cultural, ¿qué te parece que cuando finalizó, aparte de la segunda estrofa, digamos, que era impensable, como tú señalabas, el público, enardecido, de Kaiser, gritaba identificar, identificar, a propósito de lo que nos señalaba Gaby como presidente de la agrupación, de que se acusa que están los restos, los No, fragmentos. eso lo han repetido 500 Por veces. eso, pero cómo se instala ese relato y cómo contraponemos ese relato? Porque hay que colocar ahí en Bueno, hay juego que dos contraponer tensiones. ese relato, lo haría yo, pero no. Si te están mintiendo descaradamente con ese incidente de las cajas, el servicio médico legal te dice que no es así y que esas cajas están en los ministros en visita. Bueno, nos basta una declaración en la última noticia, hombre. Va a La Moneda y con todas las cámaras del Pato de los Naranjos, ya, y publíquenmelo. Porque tú crees que los derechos humanos cuando no se publican es porque alguien se curó en la noche y no publicó. Porque el negacionismo también se expresa cotidianamente. Claro. Mira, déjame decirles algo. Me da lo mismo. Siendo yo presidente de Televisión Nacional hace un año atrás, le propuse al departamento de prensa hacer unos mini reportajes en el noticiero central sobre muertes relevantes en la historia de Chile. Carlos Prats, Orlando Letelier, Bernardo Leighton, Jaime Guzmán, también, y propuse un reportaje sobre Miguel Enrique. El año pasado se cumplieron 50 años del asesinato, 5 de octubre del 74. No pude. Que sí, que no, que sí. ¿Qué puede? Y ahí seguimos entonces en la medida de lo posible, ¿no? Ahí seguimos en la medida de lo posible, como dice. Claro. Yo los escuchaba y recordaba cómo no comprender lo que significa la desaparición forzada. Cómo no entender los otros, porque nosotros no nos podemos convencer entre nosotros, estamos convencidos. Nosotros tenemos que decirle a los otros, a la gente, al pueblo, que no, que con esta cosa de la televisión que penetra, que Sí, sí, claro. efectivamente penetra, siguen negando. Es que la palabra negacionismo nosotros la conocemos desde el día 1. Así de simple. Con otra forma, hoy día está más como cliché. Y yo me fui para atrás cuando cada uno de estos compañeros hoy día, nuestros familiares, mi papá principalmente, lucharon y llevaron e hicieron a través del tiempo cada una de las cosas que hoy día estamos conversando. Ellos lucharon por el derecho a comer, por el derecho al trabajo, por el derecho a vivir en paz, por el derecho a la educación, por el derecho a ser persona y no esclavo. Entonces, no es que pasaron 52 años, hoy día lo seguimos viviendo. Y hoy día además siguen diciendo que yo creo que es lo más atroz que hemos escuchado, que los familiares, nosotras, no queremos encontrarlos, no queremos identificarlos. Nosotros tenemos claro que el servicio médico legal siempre, desde hace muchos años, fue muy contra nosotros, contra nuestra búsqueda. Hoy día, por primera vez, y en este gobierno que también lo tenemos que reconocer, con el plan de búsqueda, porque el único que se ha hecho cargo y que espero seguir haciéndose cargo, porque nosotros sí vamos a seguir en la calle, que no cabe ninguna duda de eso. Vamos a seguir exigiendo verdad, justicia, memoria y reparación. Y la reparación tiene que ver
con esto que estamos diciendo, que le estamos entregando a la gente, que el detenido desaparecido no es porque un día lo tomaron, se lo llevaron, no, porque eran políticos, porque tenían un ideal, porque tenían un compromiso con el gobierno de Salvador Allende, que costó mucho también a nuestros papás o a nuestras mamás llegar a ese proceso. Si el gobierno popular no fue de la noche a la mañana, fue un trabajo, un compromiso de estos viejos que hoy día son y siguen siendo detenidos desaparecidos porque no los hemos encontrado. En ese sentido, Karen, claro, una gran cantidad de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, son de la clase trabajadora, porque finalmente es un gobierno que estaba sustentado sobre la articulación de los trabajadores y las Te voy a trabajadoras. poner un ejemplo concreto. Sí, Los 70 asesinados en Paine, 68 son campesinos. Exacto. Un abogado, el papá de la Pamela Pereira, y un estudiante. y en ese sentido, Karen, Te lo digo es todo. concreto. Claro, es absolutamente concreto. La cantidad de dirigentes sindicales que fueron hechos desaparecer, ejecutados, es enorme. ¿Cómo ven ustedes del mundo de los trabajadores y las trabajadoras un posible avance de esta ultraderecha, específicamente respecto de derechos? Sabiendo que, paréntesis, es necesario hacerlo, no se ha avanzado todo lo que hubiéramos querido. Eso está claro. Todavía estamos al debe en muchos derechos, como la negociación ramal, el derecho a huelga, etcétera, etcétera. Pero ¿cuáles serían los más afectados que finalmente el derecho de los trabajadores son derechos humanos? Sí, claro. O sea, yo creo que viene una agenda, a mí me llama la atención porque si uno ve el periodo de las constituciones, el tema del trabajo no estuvo al centro. Pero hoy día en esta elección el tema del trabajo se ha tomado la agenda. ¿Quién produce más empleo? Creo que hoy día es el momento de hablar de un tema central y que tiene que ver, nos guste o no, con el tema de clase. ¿Quién llega a fin de mes? ¿Quién se lleva los frutos de la riqueza de mi trabajo? Y eso es necesario ponerlo también. Y acá lo que vamos a ver, obviamente, es un retraso no solo en la organización sindical, porque nosotros estamos y somos claros en decir, con todos los discursos de Kass y de Kaiser, que son casi lo mismo, de odio, es obvio que el movimiento sindical va a sufrir una persecución. Porque el temor está a la organización de los trabajadores y trabajadoras. Si estas matanzas también tenían que ver con eso, con trabajadores y trabajadoras que se levantaban frente a temas. Y yo creo que ahí está un punto central. O sea, hoy día estamos en riesgo de que nadie pueda decir nada en su lugar de trabajo. De que hoy día a veces nos quejamos y los trabajadores y trabajadoras que pucha, que por qué no decimos que mejoren esta pequeña condición. Bueno, nos arriesgamos a que no tengamos esa posibilidad de voz en el mundo del trabajo, pero sobre todo yo diría los avances que tienen que ver con salario. Es a veces irrisorio, a propósito de estas cosas que no creemos, que en una propaganda un trabajador salga diciendo yo no quiero que me suban más el salario porque suben los precios. O sea, uno piensa, ¿cómo va a pensar, cómo llegamos a ese punto? En que yo pienso que hoy día esta media que hablábamos de los 610.000 pesos me alcanza para vivir porque si me suben me van a subir los precios. Creo que ahí hay un punto, el tema del salario, el tema de las condiciones laborales, lo poco que hemos avanzado, todo eso se pone en riesgo. Y se pone en riesgo porque también se pone en riesgo el poder sindical, el poder de la organización, la posibilidad de manifestarnos frente a injusticias, y creo que eso es fundamental cuando empezamos a mirar este equilibrio en las relaciones, que es difícil a veces de entenderlo. Y que es difícil a veces de transmitirlo, pero creo que los que hemos vivido en el mundo del sindicato entendemos y lo dicen las cifras. No es lo mismo un salario cuando en una empresa hay sindicato o cuando no hay sindicato. Oh. No es lo mismo la situación de clima laboral cuando hay sindicato y cuando no hay sindicato. Y ahí creo que hay un tema fundamental, más allá de toda la agenda laboral que ha propuesto. Hay que mirar al país vecino nomás, cuando la lucha histórica nuestra ha sido por reducir la jornada, pasaron de 8 a 13 horas, y eso ya es una muestra. Y creo que hay que tomar muchos ejemplos de qué significa el liberalismo en otros países. Ha destruido empleo, ha destruido la economía, que es lo que le gusta tanto a la derecha hablar de qué pasa. Bueno, veamos los otros países qué ha pasado cuando la ultraderecha ha llegado a los gobiernos. Se destruyen empleos y también se destruye la economía que a nosotros también como trabajadores y trabajadoras nos importa. Porque también se hace esta caricatura, que es como que a los trabajadores y trabajadoras no interesa solo los derechos, nos interesa más empleo, pero empleos de calidad, empleos con trabajo decente. Y también a propósito de lo que decía la compañera, y que empatizo mucho porque también creo que hay un tema que es una deuda de la izquierda. Siento que esta idea de haber empezado a
hablar de decir, bueno, que hay temas como que son del pasado y que como que no los toquemos tanto, y como que música, no escuchemos tanto esta música, pongámosle un nuevo color a la izquierda. Creo que también nos está pasando la cuenta, porque ya después cuando ahora queremos tomar estos temas que son fundamentales y éticos, ya el mundo como que casi hoy día ser de izquierda da lo mismo si estáis o no estáis con los derechos humanos, si los condenáis a todos por igual. Y creo que hay un matiz que debemos retomar también. O sea, en nuestra cultura de izquierda el tema de derechos humanos, el tema de reivindicar nuestra historia debe ser fundamental, y eso creo que es parte también de los desafíos para enfrentar la ultraderecha. Solo cerrar un punto antes, que importante, que Karen decía hace un tiempo atrás a propósito del apruebo, cuando se pierde, ella hablaba de la distancia que había del feminismo popular, de un feminismo que se coloca en la élite y un feminismo popular que no se reconoce con eso. Y antes de que vayas, quiero hacerte una consulta a propósito de lo siguiente. Vemos una crisis cultural, una crisis social, pero la crisis de la política. No, brutal. Eso. Es lo peor. Pero mira, ciudadanos. En este Parlamento, no el próximo, en este Parlamento, hay 30 parlamentarios, 5 senadores, 24 diputados que se han cambiado de partido. Y no pasa nada. No solo de partido, incluso se han cambiado de bloque. Sí. Segundo, 40 parlamentarios actuales se declaran independientes. Y los independientes de verdad son 3. Ay, siempre se me olvida la compañera, la de Santiago, pues. La que quedó ¿Alcaldesa? ciega. Ah, la senadora Campillay. Campillay. La Fabiola Campellay es de verdad independiente y los dos Bianchi. padre e hijo. ¿En qué sentido? Para explicar, un independiente de verdad es el que le gana a las listas. Pero los independientes que conocemos, y nuevamente el domingo pasado está lleno de independientes, es un independiente que va en una lista del partido A, B, C, está en la franja de la lista, recibe recursos de la lista, sale elegido, va a una bancada, pero es independiente. Voy a poner un ejemplo que le carga a mis compañeros, pero la verdad. Fíjate que en la reforma que es más imprescindible, porque si no cualquier gobierno es un desastre, es la reforma del sistema político. Que significa que cuando un partido queda ilegal, como hay como 7 ilegales, los elegidos de ese partido no van al Parlamento. Pues si no, ¿cómo? El que no obtiene el 5% desaparece. ¿Qué hicimos nosotros en 2015? A la chilenita. Ya, usted no alcanzó el 5%, pero si junta 4 diputados, es legal. ¿Sabes cuántos partidos se presentaron la última vez? 27. ¿Cuántos no cumplieron ni lo uno ni lo otro? 15. Me quedan 12, me quedan 15. De esos 15, 9 no lograron lo principal, el 5%, pero se salvaron por 4. ¿Y por qué están desapareciendo esta semana los partidos que están en los medios? Porque no lograron ni el 5% Ni los 4. elegir 4 parlamentarios, incluyendo senadores y diputados, entre los 4. Mientras tú no arregles eso, es imposible. ¿Pero por qué bueno? Porque Pero también la inmoralidad, el desorden, la indisciplina, el que cada compadre dice lo que quiere, vota como quiere, incluyendo el Partido Comunista, me estrelló mucho. Pues la historia del Partido Comunista es de su disciplina, como es la consigna que me encanta ver, el centralismo de gobierno. Libertad en la discusión, unidad en la acción. Ojalá que todos los partidos fueran así, ¿no? Libertad en la discusión, o sea, que se la cresta, pero una vez que se termina, unidad en la acción. Eso es lo que hace eficiente a un grupo humano, pues. desde tu, Vender esa pomada en mi partido. Me dicen que soy estalinista. desde tu punto de vista, ¿va por ahí la crisis de la política o hay otros elementos que te parecen relevantes agregar? No hay negocio, güey. Sí, pues el divorcio de lo político y lo social. Oh, Que si uno mira, así como, bueno, el tiempo de la Unidad Popular, eso está totalmente concadenado. O sea, es mirar el rol que jugaba la CUT, organizaciones importantes, los parlamentarios, o sea... Tenemos un solo diputado que es amigo mío, más jodido que la que esto, que dice el único diputado bueno, Alinco. Sí, claro. Está prohibido que los dirigentes sindicales lleguemos al Parlamento. Claro. Entonces, o sea, hay un divorcio de la política, de lo social, y eso se nota. Y uno hoy día empieza a pensar a propósito de las elecciones, ¿por qué gana cierto candidato? ¿Sí? ¿Porque puso más palomas? Porque no se refleja eso en el contenido. O
sea, en el contenido de un programa transformador para los territorios, que se haga cargo de la diversidad de nuestro país. Entonces, creo que empezamos a desfigurar también la política y hacerlo un tema de marketing. Claro, saca la cuenta la cantidad de estrellas de la televisión que fueron, Electas esta vez. y muchas no electas, Sí. afortunadamente, en mi opinión, no por Sí, ellas, sí. sino que por la categoría. Pero ojo, a propósito de pedagogía, muy simple. Salario mínimo. 1 millón de personas aproximadamente lo reciben. Que es como el piso, que te mueve el oso para arriba. Muy simple. Si gana Jara, el salario mínimo va creciendo y después con transferencia llega a los 750 al final. Si gana Kast, dicho por él, lo cree, es legítimo, se congela. Se congela el sector público. O sea, de aquí para adelante el sector público es IPC, punto. ¿Y qué hacen los compadres del sector público cuando le dicen eso? ¿Por qué no están en la calle cuando les dicen eso? ¿Por qué cuando Kaiser en su programa dijo que iba a echar a 100.000? 100.000 en su programa escrito, pues, no un tufillo de barra. ¿Dónde está? Ahí vamos a un tema que no es menor y que tiene que ver cómo hoy día la política se relaciona con las personas, cómo las organizaciones, hay una distancia entre las personas y las organizaciones. Veíamos en el tema de derechos humanos, es decir, no hemos visto una respuesta todo lo suficientemente efectiva, clara, definida respecto al tema de los derechos humanos. Porque nació un tumorcito, que tú lo dijiste, Sí. y tú también. Cosas del pasado. Pero no es cosa del pasado, No. es hoy día Obvio. actual. Pero no, pero estoy argumentando. Sí, sí, Cosas del por eso Por te digo. Por favor, no. A mí me toca, pues. No, porque como yo leo mucho de estas cosas y hablo mucho de estas cosas, más de algunos me han dicho, que ahí sí que me enojé, pues. Ya deja de hablar de los huesitos. Pues. Y cuando yo regalo mis libros a mis compañeros, que son libros de este tipo, más de algunos me dicen, otra vez, weón. Sí, pues, weón, otra vez. Porque además, Sí, oye, yo solo quiero contestar a la pregunta ¿dónde están esos trabajadores? Están con miedo porque están endeudados hasta las masas, po. Y porque no se atreven a salir a protestar porque claramente el modelo lo ha atrapado de tal forma que si salen y les llega a ocurrir algo, quedan sin pega y no tienen cómo sostener a sus familias. exacto. Fíjate que yo creo que el camino de la dignidad es que a mí me encanta esa palabra, la dignidad. Claro. Y porque aquí hay dos cosas claras. O caminamos siendo dignos por la vida o retrocedemos. No hay Obvio. no hay otra acción, tanto como los trabajadores, tanto como los derechos humanos, tanto como cada uno, que como tú dices bien claro, somos ciudadanos de este pueblo y de este país. Lo que sí, y lo quiero decir claro, que la agrupación va a seguir haciendo lo que ha venido haciendo desde toda la vida. Con estas primeras viejas que mencionaba Gloria, que Las que se comenzaron, encadenaron que eran en el nuestras Congreso. mamás, Hay una foto fantástica. nuestras mamás. Fantástica, pero el testimonio. Sí. Ahí está Exacto. la sola. Sí. Y ahí hay muchas otras compañeras, como la Carmen Vivanco, como un montón de otras compañeras que comenzamos y llegamos muy chiquitas también a la agrupación, de la mano de la mamá. El libro que me regalaste, que está reeditado, que me lo leí completo, es la historia del FADIC. FASIC. Ahí viene la historia. Y eso significa que seguiremos luchando, como dije, pero que nadie, ni la ultraderecha, ni nadie nos va a callar y nos va a dejar con los brazos atados. Puedo preguntar una cosa que me interesa mucho. La comisión de búsqueda, cuando dice identificar la ruta del detenido desaparecido, ¿es el momento de la detención, ¿Qué pasó? el cuartel, la tortura? ¿Hasta dónde llegó? ¿Y eso se ha avanzado? Poco. Dejamos, Porque hay mucho en los juicios donde esa parte ya se sabe, ¿no? Es que O sea, lo que no se sabe, el cuartel Simón Bolívar.
Es que nosotros como agrupación de familiares y como familiares sabemos qué pasó con cada uno de nuestros familiares. Ya. Y tenemos esa ruta, no sé si es ruta la palabra, para mí Trayectoria. es fuerte, El camino. el camino que les hicieron Ok. recorrer. Y nosotros lo hemos sabido desde siempre. El que no lo sabe y el que no lo entiende es el pueblo. Los tribunales de justicia son los que tienen que haber hecho, que no lo hicieron en su momento, porque a lo mejor se habrían salvado muchas Obvio. vidas en el momento en que los tribunales de justicia hubiesen jugado el rol que les correspondía. Claro, o sea, ahí están los 5.000 o 9.000 recursos de amparo rechazados. Y ojo, uno de los que aceptaron, Contreras Maluje, Carlos Contreras Maluje. Dejamos el programa hasta aquí, Carlos Contreras Maluje, que es tomado preso en la calle Nataniel, como yo me tantos hubiera estado hasta las 6, detenidos otro desaparecidos. compromiso. Pero tenemos ahora que ir cerrando nuestro programa, es el primero que queremos dialogar, reflexionar, conversar. Pensamos que esto es una alerta que tenemos que colocar, una alerta respecto a lo que significa la posibilidad de un gobierno de ultraderecha en un sistema absolutamente enrarecido, en el cual la política ha jugado un pésimo rol, pero fundamentalmente en que hoy es el día y el momento de hacer lo que nos dice la presidenta de la agrupación. Haremos lo que tenemos que hacer. Habrá que salir una vez más a protestar, a defender los derechos humanos. Les agradecemos. ¿Puedo proponerles algo? Sí, fuera de cámara, porque ahora tengo que pasar al segmento de... Dígalo. Sería interesante que como agrupación, en la segunda vuelta, formalmente le pidieran una entrevista a los dos candidatos. Bueno, con esa propuesta que ha lanzado Pancho Vidal, estamos cerrando nuestro programa de hoy y pasamos al segmento de cultura y derechos humanos. Gracias, Gloria. Hoy comenzamos la primera sección de este segmento de cultura de los programas de la agrupación de familiares detenidos desaparecidos y hoy quiero invitarlos a conocer la sede de la agrupación. Vengan. Estamos en la Casa de la Memoria Sola Sierra, que lleva el nombre de la primera presidenta de la organización, pero hoy queremos conocer al conjunto folclórico de la agrupación. Pasen. Bueno, y aquí están las chiquillas del conjunto de la agrupación. ¿Cómo están? Veo que me están esperando con 11. ¿Sí? Bueno, y aquí vamos a conversar con ellas porque, como les contaba, vamos a conocer al conjunto de la agrupación. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. ¿Quién me podría contar cuál es el origen del conjunto de la agrupación? Bueno, yo soy Mara Peñalosa y Arzún, compañera de José Julián Peña Maltés, detenido desaparecido el año 87. Y los orígenes del conjunto de la agrupación surgen de la necesidad de denunciar, de dar a conocer esta desaparición de todas las madres, las esposas, las hijas también en esos minutos, ¿cierto? Y Gala Torres hace una cueca en homenaje a su hermano detenido desaparecido. Ya, perfecto. Y ahí surge, ¿cierto?, esta denuncia permanente con esta cueca sola en honor a su hermano detenido desaparecido. Bueno, este es bastante significativo porque es el contexto que había en la época, era muy difícil, era dictadura. ¿Cómo surgió esto? ¿En qué momento? Bueno, surgió por las atrocidades que estaban ocurriendo en esa época. Estaban matando a nuestras familias, a nuestros padres, abuelos, y todas estas mujeres se empezaron a realizar una red de apoyo entre ellas y nació lo que es la cueca sola como un homenaje, como una denuncia, Claro. para contarle al mundo lo que aquí en Chile estaba ocurriendo, porque en ese tiempo no había otra forma de denunciar. Se encadenaron en las rejas, se hizo huelgas de hambre. La verdad es que todo estaba permitido. Sí, y eso es relevante porque estas son las formas de lucha que tenían las compañeras en esa época, un momento muy difícil, y esos momentos difíciles también se reflejaron porque la cueca se originó en un hito histórico muy importante, ¿o no? Exactamente. Soy Soledad, hija de detenido desaparecido, César Ávila, detenido desaparecido. Y bueno, la cueca nació en
en su presentación el 8 de marzo para la conmemoración del Día de la Mujer en 1978. Su presentación fue el pie que se dio para que nuestra organización tomara como bandera de lucha la cueca sola. Y desde allí hemos estado en cada presentación en defensa de los derechos humanos, bailando la cueca sola. Qué bonito y potente el significado de la cueca sola y la importancia también del conjunto, porque hay muchos grupos folclóricos en la historia de Chile, en la historia del país, pero este tiene una historia muy particular. Pero lo que me gustaría saber es cómo hoy sigue existiendo el conjunto, cómo hacen memoria a través de todos estos años. Bueno, hoy seguimos denunciando a través de la cueca sola, con el conjunto de la agrupación, y estamos unidos con las nuevas generaciones. Seguimos denunciando, seguimos luchando de la mano con estas nuevas generaciones que ustedes pueden ver acá, en esta lucha que no se puede olvidar, que no se puede dejar de lado, especialmente por el negacionismo que hoy día se está dando en nuestro país. Así que la cueca sola sigue vigente y nuestro canto de denuncia es presente en todo momento. Bueno, ya sabemos un poco de la historia del conjunto. Tengo el honor de ser el director también, de conocer a estas compañeras ejemplares. Y quiero invitarlos para que el próximo viernes sigan con un nuevo capítulo y un nuevo segmento de cultura en estos programas que está haciendo la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. Así que nos vemos. Muchas gracias. Chao, nos vemos.